¿Recuerdan cuál fue el último tema que estábamos viendo ayer? Creo que estábamos hablando acerca de la unidad. Hablamos de ser embajadores con nuestras acciones y con nuestras palabras. Hablamos de ser firmes y de no ceder. Y quiero regresar un momento a Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23, donde dice Jesús en su oración sacerdotal: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Y es que la unidad es extremadamente importante, y creo que terminé la noche de ayer con la siguiente pregunta: ¿somos de los que unen o somos de los que dividen a la iglesia? Y mencioné a aquellos que mencioné un caso, y es un caso verídico, tristemente, de una persona que se peleó con su pastor y le puso la competencia, puso iglesia a media cuadra de donde estaba la otra, e hice la pregunta: ¿por qué no se fue a un lugar donde no había una iglesia? Algo que es muy triste es que, permítanme, aquí estamos. Creo que en el año 2000 o 2001 habían 23,000 denominaciones cristianas y sectas pseudocristianas. Ahora, ¿cuántas esposas va a tener Cristo? 23,000. Una. Y sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, sin estar fracturada en 23,000 pedazos. Hay algo que nos falta: ser unánimes como un solo hombre. En este momento la iglesia no tiene unidad. Vamos a hablar de eso ahora, y vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Por qué menciono este versículo? Porque el Antiguo Testamento dice que hay una cosa que Dios abomina, y es sembrar discordia entre los hermanos. Y obviamente la discordia fractura la unidad. Aquellos que conscientemente trabajan para dividir la iglesia no van a ser bien vistos por Dios en el juicio del trono. Amén. Ahora, para poder lograr la unidad, los hombres tenemos que vivir ciertos niveles. Para llegar a donde Dios nos quiere, tenemos que aprender varias cosas. La primera es que debe haber unidad dentro de nuestro propio corazón. La palabra división viene del concepto de tener dos visiones diferentes.
Lucas capítulo 16, versículo 13, nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y pone un ejemplo que es igual de válido cuando Jesús lo dijo que hoy. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso no quiere decir que tengamos que ser todos financieramente pobres. No. Se trata que el dinero no sea nuestro Señor, nuestro Dominus Dominorum. El Señor de señores no puede ser el dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, continúa en el mismo tema. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. La Biblia nos muestra claramente que el dinero es un tema espiritual, porque nos muestra cómo está nuestro corazón. En el mismo capítulo 6 de Timoteo, de 1 Timoteo, un poco antes, en los versículos 9 y 10, sobre todo el versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero. El dinero es algo que existe, es una herramienta. Cómo se usa depende de la intención del corazón. Por el cual, continúa diciendo, codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Amemos a Dios. El dinero solo es un ejemplo. Cualquier cosa que estimemos tanto que nos impida enfocarnos totalmente en Dios, o que nos impida darle a Dios el trono de nuestro corazón, va a causar división adentro de nosotros. Y necesitamos esa unidad del corazón. También necesitamos la unidad del Espíritu. Y eso ya no es adentro del individuo, sino es entre nosotros. Efesios 4, del 1 al 4 nos dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad que trajo a los creyentes el Espíritu Santo en Pentecostés fue extraordinaria. Por mucho que los hombres nos esforcemos, ese nivel de unidad no lo podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Tiene que ser el Espíritu Santo el que lo haga en y a través de nosotros. Además, está la unidad de la fe. Y esto, en este momento, es difícil de entender, porque como mencionaba hace un rato, hay más de 20,000 denominaciones cristianas y sectas pseudocristianas. Para dar un ejemplo muy simple, ¿quiénes han oído del avivamiento de la calle Azusa? Fue algo extraordinario. De ese avivamiento salieron varias grandes organizaciones de iglesias, y dos de las grandes iglesias que salieron, que fueron producto de ese avivamiento, tienen una seria discusión teológica entre ellas. Unos dicen, una de estas dos organizaciones dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús, y la otra dice que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pastor que yo conocí en Belice, que es miembro de una de estas organizaciones, me dice:
Y nuestro gran pleito es la fórmula con la que sumergimos a la gente para bautizarlos. Falta de unidad por algo de poca importancia. No voy a ser tan radical y decir que no la tiene, pero es algo de poca importancia. Me pregunto, ¿será crítico saber quién de los dos tiene razón? ¿O es más crítico predicar que la gente se convierta y bautizarlos? El propósito del ministerio quíntuple, o de los 5 ministerios, como le queramos decir, no solo es el crecimiento espiritual de las personas, de los cristianos, sino también es llegar a la unidad de la fe. Efesios 4, del 11 al 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, algo que hemos mencionado antes, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero quiero enfatizar aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto quiere decir que mientras no haya unidad de fe en la iglesia, el ministerio quíntuple tiene mucho trabajo por delante. No terminará el trabajo de los 5 ministerios hasta que no haya unidad de la fe en la iglesia. Ahora, ¿quiere decir esto que tenemos que tratar de convencer a todos los que creemos que están equivocados? Yo creo que no. Pero sí debemos darnos cuenta que la iglesia en este momento no tiene unidad. Y debemos clamarle a Dios para que Él nos la dé, para que Él la traiga. Porque no hay fuerza humana que pueda dar la verdadera unidad en la iglesia. Tiene que ser Él. Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, Jesús hablando del Espíritu Santo, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo, al igual que Jesús no vino a hacer de su propia cuenta, ni vino a decir de su propia cuenta, sino Él vino a hacer y a decir lo que veía y oía del Padre. Y el Espíritu Santo igual. El conocimiento de la verdad, la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia, la revelación del Espíritu Santo va a ser la que va a hacer una tremenda división en dos. La iglesia, como la conocemos, la iglesia del mundo, se va a partir básicamente en dos: las ovejas y los cabritos. Y la diferencia, lo que va a determinar si somos oveja o cabrito, es que Dios nos va a presentar la verdad y vamos a decidir si la quiero, si quiero hacerle caso o no le quiero hacer caso. Y esa va a ser decisión de cada uno. Y aquellos, si es en nuestro tiempo, que digamos, y si es después de nuestro tiempo, que digan, sí quiero hacerle caso a la verdad, que es Cristo. Dios va a forjar una unidad especial allí, porque el Espíritu Santo va a ser el que convenza. Isaías capítulo 7, versículo 15, aunque habla de Cristo por extensión, también nos apunta a los tiempos finales de la era de la iglesia, cuando dice: comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. O, como dicen otras versiones, a diferenciar entre lo santo y lo profano. Tiene que ser Dios el que haga eso en nosotros. Por otro lado, eso hace que el ministerio magisterial, el ministerio del maestro,
se vuelva en estos tiempos extremadamente importante. Porque si no hemos cambiado mucho en los últimos 20 años, de cada 5 personas que viven en este mundo, 2 son cristianas, 2 han oído de Cristo y a una no se le ha predicado. Y ok, el ministerio evangelístico tiene su trabajo con esa 5ª persona. Pero ¿quién le va a enseñar a estos 2 que ya hicieron su profesión de fe? ¿Quién se está tomando la molestia de ir al África Central a enseñarle a los millones que se han convertido con Reinhard Bonnke a vivir literalmente como Dios manda? Se necesitan pastores y maestros en muchos lugares del mundo. El ministerio evangelístico ha tenido, gracias a Dios, un buen resultado. Pero en general la iglesia no ha logrado llegar a la talla necesaria para enseñarle a todos esos nuevos creyentes cuál es la voluntad de Dios para su vida. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Esta recomendación de Pablo a su hijo espiritual es interesante porque hasta el orden en el que lo dice es importante. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ok, cuídate tú primero. Y eso debemos hacer nosotros. O sea, nuestra salvación y nuestro bienestar espiritual, nuestra salud espiritual va primero. Pero después, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de la enseñanza. No dejes de enseñar la verdad. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y esta es la responsabilidad que tenemos en este momento en la era de la iglesia. No solo nuestra propia salvación, también la salvación de aquellos que nos escuchan. El último nivel que quiero mencionar es el de la unidad de los hermanos, y los he dado en desorden. Debía haber dicho dado la unidad de los hermanos antes de la unidad de la fe. Pero vayamos ahora a Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 47. Y esto fue lo que hizo Dios al principio de la era de la iglesia, y esto es algo que Dios va a hacer soberanamente al final de la era de la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No estoy diciendo que nos volvamos una sociedad socialista. No es eso. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Para poder poner esto en contexto, recordemos que en el año 70 el general romano Tito, que después fue nombrado emperador, sitió la ciudad de Jerusalén, la tomó por asalto, degolló un cerdo en la explanada del templo, echó a los judíos de Jerusalén y los dispersó por todo el imperio. Todos los que tenían propiedades se quedaron sin ellas, porque si Tito los mandó a España y tenían terrenos en Israel, de nada les servían. En cambio, los que vendieron sus propiedades y ayudaron a los hermanos, y por lo que nos dice la historia hubo una gran hambre porque la cosecha de trigo en Egipto fue mala en ese tiempo. Los que vendieron sus propiedades para darle de comer a los demás, acumularon para sí riquezas en el cielo, y cuando se quedaron sin tierra los demás, estaban en igualdad de condiciones aquí, pero en diferentes condiciones allá. Entonces, esto, como digo, no estoy diciendo que nos volvamos un estado en el cual no existe la propiedad privada, pero había una actitud de corazón aquí que sí debemos imitar. Versículo 46,
Día tras día continuaban unánimes en el templo, con un solo ánimo todos. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Actitud. Y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Y sinceramente creo que el final de la historia, el final de la era de la iglesia va a ser muy similar. Y yendo al Antiguo Testamento, en el Salmo 133, nos dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Incluso hay coros que estoy seguro que muchos de nosotros hemos cantado. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Lo primero que quiero hacer notar es que la unidad de los hermanos es una unción, y cuando Dios la derrama es una unción abundante. El versículo 2 en el Salmo 133 dice que el sacerdote era ungido en la cabeza, pero era tanto el aceite que llegaba hasta el borde de sus vestiduras. No era una crucita en la frente, era abundante. Y así va a ser cuando Dios lo vuelva a hacer. El versículo 3, cuando nos habla del rocío de Hermón, uno dice: rocío, pero ¿por qué el rocío que trae bendición, trae vida? Uno no lo entiende hasta que no ve esto. Ese monte nevado que ven allí es el monte de Hermón. Y la planicie verde que está abajo es verde porque el aire choca contra la montaña y la humedad baja a la planicie. Si el monte no estuviera allí, todo lo verde que ven abajo, y desafortunadamente no se ven los cultivos, pero todo lo verde que está abajo sería casi un desierto. Esa es la vida que trae la unción de la unidad. El capítulo 30 del Éxodo, versículos del 23 al 30, nos habla de la composición del aceite, del óleo para la unción de los sacerdotes. Dice: toma también de las especias más finas, de mirra fluida 500 siclos, de canela aromática la mitad 250, y de caña aromática 250, de casia. La casia es la corteza de un árbol que es muy similar a la canela. Es diferente, pero es lo suficientemente similar para que en la industria alimenticia del mundo la canela en polvo puede ser hecha de casia. Pero de casia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de santa unción, y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Ahora, cada uno de esos elementos tiene un significado espiritual. Si leemos el capítulo 4 del Cantar de los Cantares, hay 9 especies aromáticas. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados con frutas escogidas, aleña y nardos, nardo y azafrán, cálamo aromático y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y áloe, son todos los mejores bálsamos. Y esta es una figura de lo que Dios quiere producir en la iglesia. Cada uno de esas especies aromáticas equivale a uno de los frutos
del Espíritu, que están mencionados en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Hay versiones que dicen fe, pero la traducción exacta es fidelidad, no es fe. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si hacemos la equivalencia entre los ingredientes del aceite de la unción y el fruto del Espíritu, esto es lo que dice que debería tener, que lo que es necesario para que haya unidad entre los hermanos. Primero, la mirra nos habla de mansedumbre y es interesante que nos dice que debe ser una doble porción de mansedumbre para que haya unidad. Y yo sé que en sus asambleas locales, en sus congregaciones, en sus iglesias, en sus pequeños grupos, no hay choques nunca entre hermanos, pero en los lugares donde los hay, muchas veces lo que falta es mansedumbre. Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesús hablando de sí mismo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Y qué dice? ¿Cómo se define Jesús a sí mismo? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es que si lográramos entender que el ser mansos y humildes nos evitaría un montón de problemas, buscaríamos ser más mansos y más humildes. El siguiente ingrediente, la canela aromática, nos habla de la bondad. Y en la misma carta a los Filipenses, y lo vamos a ver después, hay una mención acerca de la bondad que me llama la atención. Dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. No dice vuestra bondad sea conocida por los hermanos. Dice vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. Nuestro testimonio como cristianos es que debemos ser bondadosos frente a todos. Deberíamos ser conocidos por ser personas bondadosas. La caña aromática o el cálamo aromático. El cálamo porque todavía existe, es una caña poco más delgada que este bolígrafo. Y el uso principal que se le daba al cálamo en los tiempos bíblicos es que se tomaba un cuchillo, se le hacía punta y se escribía con él. O sea, se usaba tinta, pero el cálamo era lo que en Europa se usaban las plumas de ganso o de otras aves que se les sacaba punta para escribir. En el Oriente Medio era el cálamo. Y hay una variedad de cálamo de aroma, y el cálamo aromático o la caña aromática representa la benignidad. Leamos lo que nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Y está hablando de Cristo como sumo sacerdote. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar, perdón, no es Cristo, es los humanos, me equivoqué de versículos, pero sí está hablando el sumo sacerdote, un hombre. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. El cristiano puede ser benigno cuando entiende
que no es más que un pecador perdonado. Y entonces no vemos a los pecadores con ojos de condenación, sino vemos a los pecadores con ojos de yo podría haber sido de no haber sido por la gracia de Dios. Eso no quiere decir que aceptemos el pecado, pero no vamos a ver a las personas con condenación, sino con los ojos con los que los ve Cristo, que sí hay una salida de su condición si tan solo la aceptan. La acacia nos habla de la humildad. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores, la parte que a mí me interesa, y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Queremos recibir la multicolor gracia de Dios que mencionamos allá? Tenemos que ser humildes. Si no, Dios no va a enviar su gracia a nuestro favor. Y finalmente, el aceite de oliva representa la paz. Juan capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Y es que la paz en Cristo no tiene que ver con la ausencia de circunstancias contrarias, sino tiene que ver con la certeza que en la cruz se escribió el final de la historia. Y si nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y empezamos a caminar, a pesar de las circunstancias, sabemos cuál va a ser el fin de nuestra historia, con Dios en el cielo. Hay otro punto que quiero mencionar acerca de la unidad de los hermanos, y ese está en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 30, donde dice: ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca, hablando de Cristo, no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? Y el punto aquí es el siguiente: la unidad que es respaldada por Dios tiene mucho poder, mucho más del que nos podemos imaginar. Pero no es la unidad de los hombres, es la unidad respaldada por Dios. Ese es el elemento importante. Vamos ahora a pasar al versículo 28 del primer capítulo de Filipenses, donde dice: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios o por vuestros enemigos, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. No, y lo que Pablo nos dice es: no le tengamos miedo a aquellos que se nos oponen, porque nosotros somos cristianos. El que ellos se opongan a nosotros es un serio problema para ellos. No temamos, como dice la Biblia, a aquellos que solo pueden matar el cuerpo, Satanás incluido. Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, y el único que puede hacer eso es Dios. A Él sí debemos temerle. El temor de Jehová debería ser algo constante en nuestra vida diaria. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, nos habla de la actitud de Cristo durante su pasión y muerte.
y nos exhorta a que continuemos hacia adelante. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, incluidos los ángeles y los demonios, despojémonos también de todo peso, de lo cual vamos a hablar después, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Tristemente esto es igual de cierto hoy que cuando fue escrito. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seguimos con el mismo tema. Tenemos que perseverar, no importando las circunstancias. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, puestos nuestros ojos en la eternidad, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. No le tengamos miedo al diablo, tengamos puesta nuestra confianza en Cristo. Amén. Porque el final de la historia, del cual hemos mencionado un par de cositas, en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Dios es tan grande que va a llegar un momento en el que el universo entero va a desaparecer y va a quedar solo Él, que es más grande que el universo. Versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y este es el punto. No necesitamos quedar bien con los hombres. Necesitamos quedar bien con el juez del juicio del gran trono blanco, con Jesús. Con Él sí. Necesitamos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es nuestra necesidad, porque nuestra eternidad depende de eso. Lo demás puede ser agradable o desagradable, pero lo necesario es esto. Amén. El versículo 29 es un versículo interesante porque nos empieza a hablar Pablo acerca del sufrimiento. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, y dice que se nos fueron concedidas dos cosas: no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y aunque cuesta para nosotros los occidentales del siglo XXI entenderlo, las dos cosas son un privilegio dado por Dios: creer en Él y sufrir por Él. Somos salvos por la fe, eso es claro. Romanos 1, del 16 al 17 dice: Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el Evangelio el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, somos salvos por la fe. Romanos 10, del 8 al 10, sigue Pablo básicamente en la misma línea. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia
y con la boca se confiesa para salvación. Y este es un tema que estoy seguro todos hemos oído de más de una manera y más de una vez. Lo que es menos usual es que haya quien enseñe o predique acerca de la importancia del sufrimiento. Los primeros cristianos sí lo entendían. Entendían que sufrir por Cristo es un privilegio y entendían que sufrir por Cristo trae una recompensa y es una recompensa eterna. Hechos capítulo 5, versículos del 40 al 42. Antes de eso, Gamaliel, el maestro de Pablo, les había dicho: miren, no sabemos si esto viene de Dios o de los hombres, dejen que las cosas pasen, si es de los hombres se va a acabar solo, si es de Dios, no se pongan en la posición de oponerse a Dios. El hombre era sabio. Y entonces, dice el versículo 40, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Versículo 41, ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Les dieron una tremenda paliza y ellos dijeron: qué bueno. Suena raro, ¿no? Pero si lo vemos con ojos espirituales, esa es la verdad. No se acobardaron. Siguieron haciendo lo que habían sido llamados a hacer, a predicar y a enseñar que Jesús es el Cristo. Lucas capítulo 6, versículos del 22 al 23. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. En este momento de la historia, en muchos lugares es relativamente fácil ser cristiano. Hay algunos que no. Myanmar, en el sudeste asiático. China. Hay lugares donde es mucho más difícil. Pero hay lugares como Guatemala que no es tan complicado. Hasta cierto punto pareciera que está de moda llamarse cristiano. Pero eso no quiere decir que la burla y la oposición a la verdad hayan disminuido. Es más, creo que han aumentado. Lo único es que hay personas que dicen que son cristianos, pero que cuando uno ve su vida pareciera, no quiero emitir juicio de salvación sobre nadie, pero hay vidas que uno ve y pareciera que no lo son. No digo que no lo son, parece que no lo son. La persecución sigue estando allí. El corazón del hombre no redimido por Dios no ha cambiado, sigue siendo cruel y el enemigo sigue estando como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquellos que son perseguidos, que son insultados, que porque son cristianos son tratados como inferiores, cada uno de ellos, en cada ocasión, eso se está escribiendo en los libros ahí arriba y van a ser recompensados. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículos del 21 al 22.
dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, y esta es la parte a la que quería llegar, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué quería llegar aquí? Porque algo ocurrió en algún momento, pareciera que fue en algún momento del siglo XX, pero una idea se nos coló en la iglesia, y esa idea es: conviértete, vuélvete cristiano y se acabaron tus problemas. Si la experiencia de alguno de ustedes fue así, qué bueno, la mía no. Yo tuve que enfrentar más cosas y tomar decisiones más serias después de convertirme que antes. No digo que no hayan producido buen fruto, pero no ha sido soplar y hacer botellas. Los primeros cristianos entendían que se tenían que ganar el derecho para entrar en el reino. No que la salvación haya que pagarla. Cristo pagó abundante y suficientemente por la salvación de todos. Pero eso no quiere decir que no necesitemos ser transformados. Y a veces esa transformación necesita presiones externas. Un diamante es un pedazo de carbón mineral sometido a presiones increíbles. Y lo que hace esa presión es que cambia la estructura molecular de cómo están los átomos de carbono, y el grafito, la sustancia original con la que se hacían los lápices, y ahora ya es una mezcla, pero antes el grafito básicamente son láminas de carbono una sobre la otra. Pero si ese grafito es sometido a una presión y una temperatura increíbles, cambia la estructura y se vuelven pirámides triangulares. Y esas pirámides triangulares son mucho más fuertes. Y es lo que hace que la dureza de un diamante sea, en la escala Rockwell, sea 10, que es la sustancia natural más dura que existe. Okay, queremos ser diamantes, necesitamos la presión. Queremos ser grafito, no necesitamos la presión. Pero un diamante puede estar en la corona del rey, un pedazo de grafito, ¿no? ¿Qué queremos ser? Y esto es lo que los primeros cristianos entendían, porque los apóstoles se los enseñaron. Que si queremos ser un diamante, una joya en la corona del rey, tenemos que aceptar el trato necesario. Y una de las cosas que ocurre es que el diamante en bruto, pues, está ahí. Pero viene el cortador y se pone su lentecito y empieza a verlo, y agarra su lápiz y marca aquí y marca acá. Y dice: Dios bueno, Jorge, para que seas la piedra que yo quiero en mi corona, esta parte de tu vida tiene que desaparecer. Y me pone en una base, y agarra un cincel y agarra un martillo y calcula bien, y ¡puc! Y se va un pedazo del diamante. Y viene Jorge y alega: Señor, ¿qué le pasó a mi vida? ¿Por qué me quitaste eso? Seguro que ninguno de ustedes lo ha hecho. Solo yo. Ok, y se fue la tapa, pero dejó una superficie plana que va a ser la parte de arriba del corte brillante del que es así, el que conocemos, es así planito. Y después, ok, ya quitó el pedazo más grande y dice: pero
aquí hay una imperfección, entonces para que quedes perfecto, vamos a quitar ese carboncito de ahí, ¡puc! Y se va otro pedacito del diamante. Y si el diamante se deja trabajar, si yo me dejo trabajar por Dios, ¿cuál es el resultado final? Esta piedra es valiosísima. Una vez, hace pocos años, por curiosidad me puse a ver el precio comercial de los diamantes rosados, los que se les llama sangre de pichón. No son blancos, no son amarillos, no son azules, son entre rosado y rojo. Y un diamantito de este tamaño, más o menos así, tenía un precio de $278,000. Una piedra única, cortada perfectamente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Ahora, tomemos también en cuenta que en el Antiguo Testamento trataron igual, persiguieron igual a aquellos que sinceramente buscaban a Dios. El capítulo 11 del libro de los Hebreos, el capítulo de los héroes de la fe, nos dice cómo trataban a las personas que Dios considera sus héroes, sus amigos. Versículo 36 al 40 del capítulo 11 de Hebreos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados. Hasta aquí Pablo había cumplido con todo. Aserrados. O sea, lo ponían a uno así, lo jalaban de las cuatro extremidades, agarraban una sierra y no empezaban por la cabeza, empezaban por abajo, hasta partirlo a uno en dos. Tentados, tentaciones, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Esa es la descripción física, pero el autor de Hebreos inserta aquí un pensamiento que viene del corazón de Dios y dice: de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Cristo tenía que venir, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a Cristo, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Pero miren la descripción que hace la carta a los Hebreos de aquellos que Dios sí aprobó. Y si queremos ser más claros, segunda de Timoteo 2:12 dice lo siguiente: si perseveramos, y la palabra en griego allí es upomeno y quiere decir soportar el sufrimiento. Si soportamos el sufrimiento, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y este versículo lo que nos dice es que el sufrimiento o el soportar el sufrimiento es requisito para poder reinar con Él. Entonces, ahí cambia nuestra perspectiva. Porque entonces el sufrimiento ya no solo es algo desagradable, se vuelve algo necesario. A menos que no querramos reinar con Él. Yo quisiera dar la talla y reinar con Él durante 1000 años en esta tierra. Yo le he pedido al Señor una pequeña vanidad. El milenio va a ser muy diferente y la pequeña vanidad que le he pedido al Señor es que me permita tener un par de tigres siberianos para usar en vez de sofá o de cojines, para poder sentarme a leer recostado en ellos. El león pasará con el cordero. Es una pequeña vanidad. Pero para poder hacer eso, tengo que dar la talla. Y para poder dar la talla, para poder reinar con Él,
tengo que soportar el sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio o no? Y cada uno de nosotros tiene que responder. Versículo 30. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Y es interesante porque aquí esa palabra sufriendo es la palabra en griego koiné, agón. Es la palabra de donde viene la palabra castellana agonía. Y Pablo lo que dice es, yo tengo una agonía. Y ustedes la vieron en mí y ahora oyen de ella a través de mi carta. Colosenses 2:1 dice algo similar, Pablo, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Pablo sufría por sus hijos espirituales, agonizaba por sus hijos espirituales. El Nuevo Testamento dice, menciona los gemidos inefables. Pablo, el corazón se le hacía un nudo, se le partía, pensando en que alguno de sus hijos espirituales se podía perder. Y además batallaba por ellos en oración. Pregunta, ¿hacemos nosotros lo mismo? Oramos por otros. Sufrimos internamente por otros y oramos por ellos y decimos, Señor, acuérdate de fulano, mira, está mal si sigue así, pobre. Señor, recuérdate de fulana, ha tomado decisiones incorrectas. Revélate a ella, que cambie. Señor, acuérdate de don fulano, tú sabes que le caigo muy mal y que no me va a escuchar acerca de ti. Pero tú puedes hablarle a través de alguien más. Hacemos eso. Intercedemos por otros. Filipenses 2, versículos 1 y 2. Y aquí termina la sección de las bendiciones de los sufrimientos de Pablo. Y en estos versículos Pablo dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Traducido al buen chapín del siglo XXI, Pablo les dice a los filipenses, si me quieren animar, si me quieren consolar, si hay comunión en el Espíritu entre ustedes y yo, si me tienen algún afecto y si sienten compasión de mí por lo que estoy pasando, ¿saben qué? Sean uno. Eso es lo que Él les pidió, que fueran uno. Le pide lo mismo a ellos que fue lo que Jesús le pidió al Padre, que sean uno. Pablo apela a los sentimientos que los filipenses tenían por él para pedirles que hagan algo que no era para beneficio de Pablo mismo, era para beneficio de ellos, que fueran uno. Y es que Pablo es un excelente ejemplo de cómo ser un buen padre espiritual. Pongámonos a pensar, ¿cómo serían nuestras iglesias, nuestras asambleas locales, si todos fuéramos uno en cada una de esas iglesias? Sí, como dice los versículos 1 y 2, si tuviéramos el mismo sentir, si tuviéramos el mismo amor, si estuviéramos unidos en el Espíritu y estuviéramos dedicados a un mismo propósito, ¿qué vería la gente
cuando entrar a nuestras iglesias. Ok, pasémoslo al siguiente nivel. ¿Qué pasaría si la iglesia en todo el mundo fuera así? ¿Qué verían los que no conocen a Cristo si todos en la iglesia fuéramos así? ¿Recuerdan que hemos leído porciones del capítulo 15? Que crean porque ellos son uno. Esa es la necesidad de la unidad en la iglesia, el testimonio. Necesitamos aprender a ser uno para poder dar el testimonio correcto. Y tristemente, en la iglesia del siglo XXI, predicamos y enseñamos muy bonito, pero vivimos muy mal. Y no estoy diciendo nosotros, pero sí, a grandes rasgos, hay grandes sectores de la iglesia que tienen excelente estilo, poder de convencimiento, pero que su vida no convence. Necesitamos cambiar eso. Vamos ahora a saltarnos hasta el capítulo 3 de Filipenses. Permítanme un momento, solo voy a cambiar de slide. Porque como les mencioné ayer, vamos a estudiar en un orden diferente, por si acaso no nos alcanza el tiempo. Y es que hay temas como el siguiente, la primera resurrección, que son muy importantes y que quiero asegurarme que nos dé tiempo de cubrirlos. Si nos da tiempo a cubrir los 4 o 5 temas principales y no nos diera tiempo a cubrirlo todo, el Señor sabe. Pero yo sí he sentido fuerte que debemos cubrir primero lo importante. Vamos a hablar ahora acerca de la primera resurrección, y su libro de texto marca esta sección en el capítulo 3 de Filipenses, versículos del 1 al 15. Empecemos con el versículo 1. Y es interesante que este versículo es uno de esos versículos que dicen regocijaos. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Pablo entendía que el gozo del Señor da las fuerzas necesarias para continuar, para terminar la carrera, no importando las circunstancias, y por eso lo repite suficientes veces en esta carta. Pregunta: ¿hemos aprendido a confiar en Dios a pesar de que nuestros ojos no ven lo que quisiéramos ver? ¿Hemos aprendido a creerle a Dios cuando Él nos dice algo, aunque por muchos años no lo veamos? Necesitamos aprender a tener esa confianza. El siguiente versículo es un versículo en el que Pablo advierte a la iglesia de Filipos acerca de 3 tipos específicos de falsos hermanos. Cuidaos de los perros. Y no se refiere a la especie a la que los científicos le llaman canis familiaris. O sea, no estamos hablando ni de chihuahuas ni de gran danés. Estamos hablando de seres humanos en cierto contexto. Cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Es interesante
que Pablo le mencionara a la iglesia de Filipos a los perros, porque en la Biblia la palabra perro describe a un tipo muy especial de persona. Deuteronomio capítulo 23, versículo 18 dice así: no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. El perro en el Antiguo Testamento representaba al hombre homosexual, generalmente que se prostituía en los templos de los falsos dioses, de los dioses paganos. Y Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, dice lo siguiente: afuera del reino, afuera en las tinieblas de afuera, están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Fuerte. Aquí muestra que este tipo de hombres no van a entrar al cielo y que están en la misma categoría que los hechiceros, los asesinos, los mentirosos, los inmorales. Pregunta: ¿qué nos dice el mundo hoy? ¿Qué es lo políticamente correcto hoy? Es un tema peliagudo. No soy homofóbico. No estoy en contra de la persona. Estoy en contra de su pecado. Buena parte de los homosexuales que yo conozco son mejores personas que lo que yo era cuando no conocía a Cristo. Y por mucho. No puedo decir, no, es que se va a ir al infierno. Y si Dios tiene misericordia y se convierte y cambia, no puedo emitir juicio. Pero sí puedo decir que si no cambia sus acciones, la Biblia dice que no entrará al cielo. Pregunta: ¿alguna vez le hemos clamado a Dios por un homosexual? Señor, conviértelo. Porque si no lo convierte, se va al infierno. No es un tema políticamente correcto, pero está en la Biblia. Y algo que tenemos que tener mucho cuidado: hay ciertos temas en los que no podemos tener la misma opinión que tiene el mundo. Porque la Biblia, aunque no sea popular lo que dice, es muy clara. Y yo ya aprendí que a la Biblia mejor le creo. ¿O no? Pero eso no me da derecho a despreciar a la persona, porque yo no era mejor. Es más, en muchos casos yo era peor. No procede que cuente algunas cosas de las cuales me he tenido que arrepentir y que han tenido consecuencias, pero como dije al principio, yo conozco muchos homosexuales que son mejor persona de lo que yo era. Y viene Pablo y le dice a la iglesia de Filipos: tengan cuidado con los perros. Tengan cuidado con los homosexuales que se prostituyen en los templos de los dioses paganos.
y en nuestro tiempo, tenemos que tener cuidado. Mucha persecución en contra de la iglesia hay porque somos homofóbicos. Y tenemos que aprender a decir la verdad con claridad, pero que se vea que la persona es bienvenida si está buscando sinceramente a Dios y quiere convertirse y hacer las cosas como Él manda. Segundo grupo contra el que advierte Pablo: los malos obreros. Y no se trata aquí de aquellos que le dicen al pastor: sí, pastor, no se preocupe, yo lo hago, y no lo hacen. No. Eso es mal menor. No. Aquí Pablo está hablando de los malos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Pero debéis saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Caramba, qué coincidencia. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y este último versículo, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado el poder de la piedad, nos dice, no que están allá afuera, sino que están aquí adentro. Esos son los malos obreros. Los que aunque están en la iglesia, no han dejado que Dios los transforme por dentro. Y no es, yo digo lo mismo que dice Pablo, no es que yo lo haya alcanzado ya, y creo que lo podemos decir todos, no es que hayamos llegado ya a la meta, pero estoy seguro que los aquí presentes estamos dejando que Dios nos cambie. Entonces, aunque nos falta, vamos por el camino correcto. Pero hay personas adentro de las iglesias que se niegan a dejar que Dios les cambie el corazón. Y que a pesar de eso buscan puestos de autoridad o de responsabilidad en los cuales pueden hacer calamidades. Y lo peor es que pueden conocerse la Biblia mejor que nosotros, pero se ciñen a la letra de lo que dice la Biblia, no al corazón del que la dictó. Y en esta categoría incluiría yo también a los falsos profetas. Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tenemos que tener cuidado. Tristemente, hay algo en el corazón del hombre, y estoy seguro que ustedes lo han visto más de una vez, al igual que yo. Ok, va a llegar a predicar a la iglesia un misionero que se está fajando en las selvas de Nueva Guinea y no llega una sola persona adicional más que los fieles. Pero si se anuncia que va a llegar a predicar un profeta, la iglesia se llena. Porque, no, a ver, ¿qué es lo que me va a decir a mí? ¿Y qué pasa si no era profeta de los buenos, si no era falso? No hay iglesia perfecta, a todos nos pueden meter un gol. Tenemos que tener cuidado también entre los malos obreros con los falsos profetas. Ahora, el
destino eterno de los malos obreros es triste, muy triste. Mateo 18:7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Nuevo Testamento nos dice que más le valdría a un hombre o una mujer colgarse una piedra de molino en el cuello y suicidarse tirándose al mar, que el asesinato de sí mismo es menos pecado que hacer tropezar a un pequeño en la fe. Hay que tener cuidado. Y pobres, porque si no cambian, su destino eterno va a ser triste, como decía. Y finalmente, en Filipenses 3:2, nos habla, ¿podrían poner Filipenses 3:2? Gracias. Es que quiero estar seguro de qué dice esta versión, porque creo que me equivoqué de versión en el PowerPoint. No, ok. Los mutiladores del cuerpo. Allá puse otra versión, dice los de la falsa circuncisión. La idea es complementaria entre los dos. El concilio de Jerusalén fue muy claro. Cuando se empezaron a convertir los gentiles, los apóstoles, que todos eran judíos, tuvieron que decidir qué le pedían a los gentiles que siguieran de la ley. Okay, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué es lo que Dios quiere que ellos hagan de todas las cosas que nosotros hacemos? Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de, y esta es una lista específica, cosas contaminadas por los ídolos, fornicación, animales estrangulados y sangre. Es una lista muy específica. O sea, todo aquello ofrecido a los ídolos, los apóstoles les dijeron, evítenlo. Fornicación, obviamente la impureza sexual, no. Animales estrangulados tampoco, porque en la sangre está la vida, y en Guatemala lo hacemos bien. Los animales son desangrados antes de ser destazados, las reses por lo menos. Ir a un rastro no es tal vez muy agradable, pero sí es muy educativo. Así que si alguien tiene curiosidad de cómo se hace, vayan. Yo ya fui. Y de sangre. Y aquí yo tuve un pequeño problema personal. No por aprender a abstenerme de comer sangre. A mí me gustaban las morcillas. Vengo, me vuelvo cristiano, leo que no se puede comer sangre. Perfecto, dejé de comer morcillas. Pero ¿cómo le explico eso a un argentino? Hace 1 año y medio más o menos tuvimos oportunidad de ir a visitar a los parientes de mi esposa en Argentina como parte de un viaje para ir a ver a un par de pastores, uno de Buenos Aires y el otro de Asunción, Paraguay, que tienen instituto bíblico los dos. Y cuando fuimos a visitar a estos parientes de mi esposa, nos invitaron a un asado. No hay cosa más argentina que un asado. Compraron 25 libras de carne y éramos menos de 20 personas. Y entre las cosas que compraron 2 kilos, 4 libras y media, de morcillas. Y digo yo, ¿cómo le voy a explicar a este hombre que no es cristiano que yo eso no me lo puedo comer? Y no porque no me guste. Simple y sencillamente Dios dice que no y yo no me lo como.
y no encontraba. Por más que pensaba, no encontraba. Lo acompañé, hizo el fuego, puso la carne en el fuego, puso las morcillas en la olla con agua y se le olvidaron entre la olla y nunca las cocinó. Dios nos respalda de maneras extraordinarias. Nunca tuve que explicar por qué no como morcillas. Pero, ok, esas son las 4 cosas que los apóstoles dijeron que los gentiles que se convertían tenían que hacer o dejar de hacer. Y en esa lista no se menciona la circuncisión en ningún lado. Pero había judíos que se habían vuelto cristianos que decían, no, se tienen que circuncidar. La circuncisión es una señal del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes. Es muy específico. Génesis 17 del 9 al 10. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Claro. La descendencia física de Abraham tiene un pacto que viene de Dios que incluye la circuncisión. Pero para la iglesia que no viene del pueblo de Israel, la circuncisión que cuenta no es la de la carne, sino la del corazón. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Viene Pablo y al escribirle la carta a los creyentes romanos les dice, ¿saben qué? Lo importante es que la carne sea cortada de nuestro corazón, de nuestra alma. Eso es lo que cuenta. Esa es la circuncisión que vale. Incluso antes de eso, el profeta Jeremías dijo que ser circuncidados en la carne, pero no en el corazón, no sirve de nada. Jeremías capítulo 9, versículos 25 y 26. He aquí vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, a Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y por eso es que Pablo previene a los filipenses en contra de la falsa circuncisión, porque pedían que se hiciera algo que Dios no estaba pidiendo. Jesucristo en la cruz no nos hizo libres de la ley moral. La ley moral de Dios, el diseño original de Dios, los 10 mandamientos, siguen siendo igual de válidos hoy que cuando el dedo de Dios los escribió en el primer juego de tablas. Pero los otros 603 mandamientos de la ley ceremonial, de esos sí nos hizo libres Jesús. Porque ya no se trata de seguir una lista de qué debo hacer y qué no debo hacer, sino se trata de que Él ha cambiado tanto mi corazón que mis acciones están de acuerdo con el corazón de Dios. Amén. Y viene Pablo y le dice a los filipenses, porque nosotros, hablando de la iglesia, somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios
Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Nuevamente, la verdadera circuncisión es espiritual. Es algo que ocurre en el alma. El espíritu hace en el alma. Dios busca, como dice Juan 4 del 23 al 24, adoradores en espíritu y en verdad. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Pregunta, ¿quién es la verdad? O sea, debemos adorar al Padre en espíritu y por medio de Cristo, ¿correcto? Tarea. Esta tarea es larga, esto no lo van a terminar esta semana. Estudien la simbología del tabernáculo de Moisés buscando a Cristo y al Espíritu Santo. Les aseguro, van a encontrar cosas muy interesantes. El versículo 3 dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Pregunta, ¿nos gloriamos solo en Él, solo en Dios? ¿O todavía nos gloriamos de otras cosas? Jeremías 9:24, uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en todas estas cosas me complazco, declara el Señor. Este es algo que Dios mismo dice, ok. Hay otras versiones que dice, alábese de esto el que se haya de alabar, en que me entiende y me conoce. Y cuando yo me pongo a pensar en la pequeñez de mi mente comparada a la grandeza de Dios, ¿será que alguna vez podré llegar a entender a Dios? Seguro, en su totalidad, no. ¿Será que conozco a Dios lo suficiente como para poder gloriarme y decir, no, yo conozco a Dios? Creo que no lo suficiente, pero le puedo poner empeño a esas cosas. Y saben, si algo he aprendido del Padre, es que Él quiere que sus hijos le entendamos y le conozcamos. Juan 15:5 nos dice algo interesante respecto a no poner la confianza en la carne, sino poner la confianza en Él. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, o sea, las ramas de la vid. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, al menos nada bueno. No podemos confiar en que nuestras propias fuerzas sean suficientes para hacer las cosas bien. No lo son. Necesitamos de Él. La Biblia dice que Él da tanto el poder como el hacer, el querer como el hacer. Vamos a hablar de eso después. Ahora viene Pablo y elaborando en el mismo tema dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y es que Pablo, visto con los ojos naturales de los judíos, tenía muchas cosas de las cuales estar orgulloso. Y en los versículos 5 y 6 da la lista
de sus credenciales en la carne, si queremos llamarlo así. Y dice lo siguiente: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Desde el punto de vista judío, Saulo de Tarso era alguien envidiable. Y estas son las credenciales que Pablo da aquí. Primero, circuncidado al 8º día, no de adulto como los prosélitos, ni a los 13 años como los ismaelitas, ni de adulto también como los esclavos comprados, sino a los 8 días de nacido, de acuerdo al pacto entre Abraham y Dios. Génesis 17:12: a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Okay. Primera cosa que Pablo cumplía: circuncidado al 8º día, cuando debía ser. Segundo, del linaje de Israel. Génesis 35, del 9 al 12. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré. Y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Y Pablo, o Saulo, estaba incluido en esa descendencia. Tercera característica, de la tribu de Benjamín. La bendición que Jacob le dio a Benjamín cuando falleció fue muy corta y muy interesante. Benjamín no iba a ser una tribu de paz. Génesis 49, 27. Benjamín es lobo rapaz. De mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. O sea, la descripción de la tribu de Benjamín iba a ser: en las mañanas arrebata para él y en las tardes reparte entre sus amigos. Pero la tribu de Benjamín también tuvo una característica interesante. De la tribu de Benjamín salió el rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abdiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, un poderoso hombre e influyente. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él ante los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La tribu de Benjamín se podía ufanar de que el primer rey de Israel había salido de entre ellos. Además, la tribu de Benjamín le fue fiel a Roboam, hijo de Salomón y nieto de Benjamín, cuando perdió las tribus del norte. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 21 dice: cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Y debido a que la tribu de Benjamín le fue fiel al nieto de David,
continuó siendo parte del reino del sur y continuó adorando a Dios en el templo de Jerusalén. Además, viene Pablo y describiéndose a sí mismo, dice, hebreo de hebreos. Y aquí es un caso similar a cuando hablamos acerca de que un ciudadano romano tenía que ser hijo de 2 ciudadanos romanos, no solo de uno. Pablo era hijo de padre y de madre judíos. Y no solo el linaje, sino que tenía el idioma y las costumbres judías sin mezcla de cultura griega. Y si leemos todo los Hechos de los Apóstoles y leemos todas las cartas de Pablo, no se ve influencia helenística en su vida. Ha de haber sido una familia muy especial, porque no solo eran judíos ya de veras, sino además eran ciudadanos romanos. Esa combinación no era usual. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo, lo mencionamos antes, fue discípulo de Gamaliel. Hechos capítulo 22, 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Ahora, ¿por qué era importante que Pablo mencionara a Gamaliel? Gamaliel, hijo de Simón y nieto de Gilel el Sabio. Gilel el Sabio fue uno de los fundadores del movimiento fariseo, digámoslo así. Él es considerado uno de los más grandes pensadores en la religión judía. Una vez uno de sus alumnos le pidió que le explicara la ley y los profetas en el tiempo que podía estar parado sobre un pie. Y Gilel el Sabio le contestó lo siguiente: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario, ve y estúdialo. El hombre era alguien que tenía mucha sabiduría, se la transmitió a su hijo y este a su hijo, y de ese fue del que Pablo aprendió. La doctrina de los fariseos se puede resumir en los siguientes puntos. Primero, creían en el libre albedrío del hombre. Segundo, creían en la inmortalidad del alma. Los saduceos no, los fariseos sí. Tercero, creían que Dios tenía un castigo y una recompensa eternos de acuerdo a cómo había vivido la persona. Cuarto, creían en la resurrección de los muertos. Quinto, creían que tenían la obligación de obedecer su interpretación de las tradiciones de los antiguos. Y aquí es donde empezaron a escribir y a escribir y a escribir y a cumplir con toda clase de tradiciones extrañas. Y por último, buscaban tener influencia política en el gobierno de en la vida de Israel. Además, Pablo podría haber presentado ante los judíos como credenciales el que él había sido perseguidor de la iglesia. Y esto había sido muy bien visto por el Sanedrín o el Consejo y por otros muchos judíos. Hechos capítulo 22, versículos 4 y 5 dice: y perseguí este camino hasta la muerte, hablando de los cristianos, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos, el Sanedrín.
También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y sabemos lo que vino después de eso, que fue su conversión. Y finalmente, Pablo dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Ahora aquí quiero hacer una diferencia. La ley es el precepto legal dictado por la autoridad. La justicia es el principio moral que viene de la conciencia que Dios nos dio. Son dos cosas diferentes. Y gran cantidad de problemas en la historia de la humanidad vienen que la ley no dice lo mismo que la justicia. Saulo de Tarso era, ante los ojos de los judíos, irreprensible en cuanto a la ley, pero tenía un problema. No era un hombre justo ante los ojos de Dios. Pregunta: ¿cómo estamos nosotros? Y lo digo en el siguiente contexto. Pablo había entendido que todas sus credenciales en la carne no servían para nada. Aunque los otros las consideraran importantes, él sabía que no servían. Hemos llegado a entender que lo importante es que Dios nos vea con beneplácito.